Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta taula rodona, que és una cosa superinteressant, mostrar diversitat en ciència i parlar de diversitat en ciència. Em perdonareu que miri el mòbil, perquè tinc aquí la xuleta de la presentació dels companys de la taula rodona. Tenim a Eneco García, que és enginyer tècnic en informàtica, actualment estudiant INEF, és cert, i que té una diversitat funcional i també és una persona LGBTI. Tenim a l'Anna Bulli, que és divulgadora científica, doctora en química analítica ambiental, i els seus espectacles s'han vist en congressos, en festivals i all over the place. I finalment, Bea Cantero, que és companya de la UB, investigadora a la UB en didàctica de les ciències i que fa un esforç per aportar una perspectiva feminista i postcolonial a la ciència. Aleshores, m'assento i comencem amb les preguntes. Tinc una pregunta per començar, que és per què creieu que és necessari o és important que la ciència sigui diversa i que contingui la diversitat que hi ha en la societat? Buenas tardes a todas y a todos. Creo que la ciencia es importante que se abra a tener una visión mucho más amplia de la que tiene, porque básicamente la ciencia que conocemos es una ciencia patriarcal, androcéntrica y también colonial, que se mira desde Europa y que no piensa en los otros saberes y en las otras formas de saber que hay. Entonces, a mí me parece que si cuestionamos también, cuando hacemos ciencia, yo soy una enamoradísima de la ciencia, estudié bioquímica, y cuando estudié bioquímica, por ejemplo, la gente que es del área sabe la curva de Michaelis-Menten. Y claro, yo pensaba que estos eran dos señores, porque obviamente cuando miramos las referencias bibliográficas vemos dos apellidos y pensamos que son dos señores. ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando al hacer la tesis doctoral y empezar a estudiar historia de la ciencia me di cuenta de que se trataba de una mujer y de un afrodescendiente que trabajaban en Estados Unidos de una manera colaborativa, o sea, totalmente contraria a esta forma competitiva que tenemos ahora de pensar la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que otras miradas de cómo hacer ciencia, de qué preguntarnos cuando hacemos ciencia, son muy importantes de recoger para pensar realmente qué ciencia estamos haciendo, a quién favorece, de quién estamos hablando y a quién omitimos cada vez que hacemos ciencia. Bueno, sí. Es importante también tener esta mirada diversa porque la realidad es diversa. Muchos estudios científicos, cuando buscamos, pues buscamos un patrón representativo para estudiar cualquier cosa. Pues, ¿qué nos encontramos? Pues miramos la mayoría de lo que nos viene a la cabeza, pues es el varón hetero blanco. Y tenemos un montón de estudios científicos que centrados en el varón hetero blanco y no representan pues la diversidad. Muchas conclusiones que se pueden sacar pues no son extensibles a las mujeres o no son extensibles a personas pues de otras etnias o otras fisiologías distintas, etcétera. Y lo mismo pues cuando estamos estudiando con ratones, pues porque todos con ratones machos. Está claro que cuando estamos haciendo un estudio científico tenemos que reducir las variables de control, etcétera, pero no tenemos que olvidar que la naturaleza es muy diversa y la variabilidad nos la vamos a encontrar. Y si solo estudiamos un grupo, pues solo vamos a ver una parte de la realidad. Y por eso necesitamos esa mirada diversa desde otros puntos de vista para decir que hemos de estudiar, pero la diversidad, no quedarnos solo en el punto de vista único y que ha sido imperante hasta la fecha. Bueno, como se ha dicho, realmente la diversidad ayuda a que se tengan en cuenta otros factores que quizá no se tendrían en cuenta si se basa la ciencia siempre en el mismo tipo de persona.
Además, si la ciencia es un método crítico de observación para ver cómo funcionan las cosas, es de sentido común que en este grupo de gente tiene que representarse esta diversidad. No puedes tener un grupo crítico abierto que se centre en lo tradicional y la única opción validada hasta el momento. Siguiente pregunta es respecto del clima que creéis que hay en la práctica científica, en los laboratorios, en las universidades, en los centros de investigación. ¿Creéis que es un entorno favorable a la diversidad, donde es fácil? Adelante. Pues yo, en mi experiencia en investigación, es cierto que las mujeres cuesta más que lleguen a posiciones más altas, simplemente pues porque no se las considera o porque tienen ciertas trabas, ciertos problemas por la situación sexista que existe. En mi condición como hombre gay, cuando no estoy como Lana, en realidad he tenido muy buenas experiencias y cuando ha salido el tema no se ha hecho ningún tipo de discriminación ni nada al respecto. Dejamos en silencio, pero es rápido de solucionar. Claro, esto pasa muy a menudo, que las mujeres nos quedamos bastante sin voz y nada, me lo subo rápidamente el volumen para comentar que la visión que tenemos de la universidad, y hay muchísimo trabajo que hacer, es que tenemos una universidad, y hay que reconocerlo, bastante patriarcal. Es cosa de ver sencillamente quiénes son los cargos en las universidades, en los grupos de investigación, en los decanatos, etcétera, etcétera. Y esto no es casual. Esto obedece a la lógica del patriarcado de poner en el centro, ¿no?, los sabores masculinos, y entonces vemos muchas veces, y también lo cuestionamos, que las mujeres que llegan muchas veces tienen que adaptarse a este quehacer que es tan competitivo, tan de éxito, y no se favorecen otras formas de colaborar. Yo tuve la fortuna de tener unas entrevistas con la doctora Margarita Salas, recientemente fallecida, y con ella comentábamos la importancia que tiene, y yo creo que es algo que viene de la cultura de las mujeres, de la cultura del cuidado, y que es importantísimo rescatar, el trabajo colaborativo, el trabajo que en realidad se hace así, ¿no?, en equipo, uno trabaja en equipo realmente, y esta cosa que la Lynn Margulis nos decía desde las bacterias en adelante, es un símbolo de la cooperación, la simbiosis. Es importante que también entre los seres humanos y humanas podamos aprender estas formas de trabajar, que esta ciencia que tenemos ahora no favorece tanto. Yo creo que es una apuesta que tenemos que ir construyendo, el trabajar de manera colaborativa y también de pensar, ¿no?, como tú bien decías, que la diversidad es una riqueza en sí. Vandana Shiva, que es una de mis científicas favoritas, si alguien no la conoce, les recomiendo muchísimo Los monocultivos de la mente, que es un libro fantástico que habla justamente de lo peligroso que es una sola manera de pensar. Y eso es lo que a veces en las universidades se siente con esta mirada sumamente eurocéntrica. O sea, ya piensen ustedes a cuántas personas científicas conocen. A mis alumnos y alumnas siempre les pregunto, ¿cuántas mujeres científicas conocen? Y si ahora lo complejizamos más y digo yo, ¿cuántas personas que no sean europeas conocen como científicas? Realmente la lista es muy baja, por no decir tendiente a cero. Para esta pregunta aportaré mi experiencia como hombre trans, que es muy parecida a una experiencia personal y por tanto no representativa y válida científicamente, pero es muy parecida a lo que ya dijo en su día Ben Barres, en la misma situación que yo. Y es que no es un problema de la ciencia, es un problema de cómo funciona la sociedad y que de alguna manera tenemos que cambiar. Y es que yo, cuando antes de hacer la transición se me veía como chica, socializaba como chica, y etcétera, pues cuando yo explicaba alguna cosa, constantemente era
cortarme, corregirme, etcétera, un paternalismo bastante brutal. De eso no me daba cuenta, entonces lo veía normal, todavía había sido así. Y cuando empecé a transicionar, cuando empecé a tener cispassing, es decir, que ya no se notaba que soy trans, no, que la sociedad en general me ven como hombre, pues yo me encontré en una situación muy curiosa, porque yo explicaba, me expresaba, hablaba, y notaba que un silencio, que me costaba acabar el discurso. Y digo, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Y es que digo, me están esperando que acabe de hablar, que continúe. Y digo, se me hizo muy raro. Digo, y cuando pensando, y es que antes me cortaban y me explicaban y me había acostumbrado a eso. Y ahora pues están esperando que continúe y acabe de mi disertación hasta el final. Y digo, ostras, qué cambio de comportamiento más brutal y qué micromachismo ahí más brutal. Y en ese sentido, solo es un ejemplo y también muchas más experiencias en este sentido, me lleva a pensar que, bueno, algo tenemos que hacer. Y desde el mundo científico, nosotros que valoramos el conocimiento, pues tenemos que ponernos a ello, creo. Bueno, no sé si en la audiencia se conoce mucho a Ben Barres, pero es un referente. Y si me permitís recuperar una anécdota, él fue a un congreso en 2 ediciones consecutivas, antes y después de transicionar. Por lo visto, en la segunda vez, cuando fue como chico, como hombre, se le acercaron sus compañeros de su campo y sus compañeras y le dijeron, tú sí que has hecho un análisis profundo, tú sí que has hecho un discurso coherente. El año pasado, o hace 2 años o cuando fuera, vino tu hermana y no veas qué diferencia. ¿Cuándo había sido él mismo? Vale. También bueno, es una persona que trabaja en el MIT, que es muy prestigiosa, etcétera, etcétera, y decía que cuando estudiaba le habían dado un problema de matemáticas muy, muy difícil y que lo había conseguido resolver. Entonces el profesor le dice, no, esto seguro que te lo hizo tu novio, porque tú no puede ser que tú hayas resuelto este problema tan complicado. Entonces también es la evidencia, ¿no?, que cuando están estos casos es fácil verlo porque es justamente la misma persona que recibe un trato diferencial según si es chica o chico, pero a lo largo de la historia de la ciencia occidental lo podemos ver muchísimas veces. O sea, si pensamos la ciencia como construcción social que aparece, bueno, en la época de la modernidad y todo lo que podemos decir, claro, esto invalida muchos otros saberes científicos que había habido antes. Pensemos en el conocimiento de las brujas, de las hierbas, de las plantas medicinales que han dado origen a la farmacología, que han sido súper invalidadas, y entonces hubo quema de brujas, que eran básicamente mujeres sabias que investigaban en plantas. Sin ir más lejos, aquí en Cataluña tenemos a las trementineiras, que eran unas mujeres que investigaban propiedades de plantas. Algunas cosas tenían correlación, ahora podríamos ver, otras no. Yo, cuando soy chilena, estuve en Chile, estuvimos haciendo una investigación para analizar principios activos de las plantas que utilizan las machis, que son las curanderas del pueblo mapuche, que es la etnia que está todavía ahí, y efectivamente veíamos que podíamos validar con nuestra ciencia occidental los saberes de las comunidades indígenas que históricamente han investigado, han plantado, han cuidado la naturaleza, y para nosotras fue como muy importante poder, y nos cuestionábamos, ¿no?, ¿por qué tenemos que validar con nuestra ciencia otra ciencia que es una sabiduría que viene de siglos inmemoriales y que ha permitido que estas comunidades convivan de una manera armónica con su territorio? Y yo creo que también hay que cuestionarse mucho qué ciencia estamos haciendo, para quién estamos haciendo la ciencia que se hace hoy en día, y quiénes son los grupos privilegiados del resultado de la ciencia que se hace, y a quién excluimos con todo esto. Porque cada vez que aparece alguien favorecido va a aparecer alguien que no aparece, o sea, alguien excluido. Y creo que es un reto también poder pensar, ¿no?, en medicina, sin ir más lejos, todas las investigaciones que tienen que ver con género y salud nos muestran las diferencias que hay, por ejemplo, por poner
el ejemplo más conocido de síntomas de infarto al miocardio, que son diferentes en hombres y mujeres, y que esto no se conoce, lo que hizo que muchas veces las mujeres fueran subdiagnosticadas y que llegaran en condiciones peores al hospital, por lo tanto hay más mortalidad de mujeres. Se está subsanando porque hay muchas mujeres ahora haciendo investigación biomédica, pero también falta mucho por caminar. Es una invitación a pensar cuando hagamos un problema de investigación, cuando tengamos algún reto, pensar también desde dónde nos posicionamos y a quién estamos dando respuesta y a quién no. Es un poco duro, pero hay que hacerlo. Vale, siguiendo con este hilo, ¿es posible hacer una ciencia diferente? ¿Es posible hacer una epistemología diferente? ¿Qué podemos hacer para ahondar en este camino? ¿Algunas ideas? Más allá del diagnóstico, digamos. No solo es posible, sino es que debemos. En la ciencia lo que hemos de buscar es el conocimiento. Buscamos, por un lado, entender el mundo como es, destriparlo y ver por qué es así. Y por el otro lado, pues con ese conocimiento, pues aplicarlo para mejorar pues, todas nuestras vidas. Y en ese sentido nos ha de servir para todos. En nuestro caso, en nuestros diversos colectivos de las personas que somos diversas, ha habido mucho tiempo que la ciencia se ha usado mal y se ha usado pues ideológicamente. Tengo una idea, hago un experimento, confirmo mi idea con mi experimento y como lo he avalado científicamente, pues aplico y de ahí se han hecho barbaridades. Pues no, señores, no empecemos a hacer ciencia desde la ideología, empecemos a hacer ciencia desde el conocimiento real y para servirnos, para ayudarnos. A mí, como historia personal, para ilustrar, bueno, yo he tenido una vida difícil y a mí me ha costado muchos años, 30 y largos años, para llegar a donde estoy, de darme cuenta que soy una persona trans, LGTB, neurodiversa, etc., etc., porque venía de una ideología bastante cerrada y clásica y todo mi cosmovisión del mundo giraba a partir de esa ideología. Pero afortunadamente una de las cosas que creo que me salvó es que me aficionaba al conocimiento, me aficionó a la divulgación científica, leía un montón de veces y eso hizo que poco a poco pues, me fuera cuestionando cosas y entender pues, la realidad de otra manera, que no era como dictaba una ideología, sino que era muy diversa. Y entonces, poco a poco, gracias a eso, pude descubrir mi sitio, mi diversidad. Y en eso pues estoy muy agradecido pues, a gente que ha hecho divulgación y a gente que ha dado a conocer pues, las cosas como son. E incluso, por ejemplo, en el tema de género, como yo no estaba conforme conmigo mismo en el tema de género, llegué a pensar que el género no existe, que era un constructo mental, hasta que llegué a leer papers bien fundamentados de que sí, que hay diferencias de comportamiento en el reino animal, entre sexo varón, sexo femenino, y empecé a entender de qué iba la cosa y también empecé a entender cuando entendí que el género no era una cosa de eres hombre o mujer, sino que es un espectro, que es una cosa muy compleja tanto a nivel, digamos, más biológico como a nivel más psicológico. Es una cosa muy compleja y también a nivel social. Y eso me ayudó pues, a entender muchísimas cosas. Bueno, para conseguir que la ciencia sea más diversa, yo creo que un paso fundamental es conseguir que la sociedad sea más diversa, porque al final los científicos, científicas son parte de la sociedad
Y si la sociedad no ha asimilado la diversidad, no respeta y hasta valora, ve la riqueza en la diversidad, será difícil que en la ciencia esto se represente. En casos similar, parecido a lo que decía él, yo noto diferente trato cuando estoy en drag o cuando no estoy en drag. Yo salgo, voy a una fiesta, a algún sitio, y evidentemente estando en drag el trato es mucho mejor, porque si vas a una fiesta, a un bar, pues evidentemente yo voy, abrazo a cualquier persona, me pongo a hablar con ellos y me siguen el rollo. Esto lo hago sin drag y la gente me dice, no te conozco, ¿de qué vas? Pero luego cuando vuelvo a casa por la noche, claro, yo vuelvo de casa por la noche en un día que es algo normal, que no voy en drag, yo vuelvo súper tranquila. Pero cuando vuelvo en drag, a veces, según por qué calles voy como agudizando el oído por si oigo pasos, mirando así como los lados, como mirando a paradores, para poder echar un ojo para atrás, o viendo mi sombra en la farola. Y entonces me doy cuenta que al final, por suerte, a día de hoy no me ha pasado nada y solo me han tirado piropos. Pero me doy cuenta que hasta yo mismo soy consciente de que hay un trato diferente, que puede haber alguien que por el tipo de persona que eres, por tus características, puede hacer lo que le parezca. Y bueno, claro, si esto existe en la sociedad, va a existir en la ciencia. Sí, yo también comparto que es muy importante darse cuenta que tanto la ciencia como el género son construcciones sociales. O sea, que es la ciencia al final es esta ansia de dar explicación a las preguntas que tenemos como seres humanos, que básicamente somos una comunidad científica que nos ponemos de acuerdo, y una teoría científica que era válida en el siglo pasado, pues ahora tal vez la revisamos y encontramos que tenemos otro acuerdo, ¿no? Como la ciencia evoluciona y nos vamos poniendo de acuerdo, yo creo que también el género es algo que afortunadamente hoy día hay mucha más claridad en que es una construcción social. Y yo me acuerdo, para mí es muy impactante porque estudié bioquímica, y entonces cuando estaba, no sé, en segundo de carrera o así, teníamos que leer distintos artículos científicos y exponerlos en clase, y nos sorteábamos, ¿no? Nos tocaba el que nos tocaba. Y a mí me tocó uno que me dejó muy impresionada porque estaban buscando, hace unos 20 años, el gen de la homosexualidad. Y a mí me planteó muchas inquietudes porque, claro, había financiamiento público, había dinero para una cosa que no existe realmente. O sea, no existe ningún gen que te determine ser homosexual o no. Ahora ya sabemos mucho más de la epigenética, de la importancia del entorno, de cómo nuestros propios genes van cambiando de acuerdo a qué contexto tenemos, tanto social. Hay muchos experimentos que han hecho psicólogas y psicólogos al respecto del comportamiento, ¿no? De cómo el género se construye socialmente y depende, y por eso las campañas de las feministas tan intensas que abogan por regalar presentes no sexistas en Navidades para niños y niñas, que todo el mundo ojalá pueda jugar con Legos y no con la muñequita y la cocinita solamente las chicas. Yo creo que son inputs que nos tienen que hacer pensar que como sociedad tenemos que abrirnos y que ojalá, digamos, o sea, yo trabajo temas de género, pero pensando que ojalá que no existiera el género realmente. El género como roles que nos asignan desde que nacemos por nacer con un sexo determinado, con una generalidad determinada, pues es algo que habría que absolutamente, ojalá, descartar, y que cada cual pueda hacer lo que le venga en gana a todos los niveles, a sexo afectivamente, en cuanto a ocupación, en cuanto a forma de vida, sin estar determinada por esta circunstancia accidental que es tener XX o XY dentro del material genético. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta y así tratando de sintetizar, las investigaciones feministas sobre ciencia y género, básicamente lo que estamos haciendo, bueno, son 3 áreas de trabajo. Por una parte, recuperar la historia de la genealogía femenina en las ciencias, porque si yo pregunto aquí qué científicas conocen, probablemente la mayoría irá a Madame Curie y poco más, ojalá que más, pero no son muy conocidas muchas científicas, y hay muchísimas mujeres que han hecho contribuciones muy importantes en la ciencia que no se conocen. Aquí estaba hace poco la exposición de Josefina Castelví, que es de la casa y que es realmente increíble todo el aporte que ha hecho.
y mis alumnos y alumnas de la universidad no la conocen, así que invité a todo el mundo aquí a Cosmocaicha. Bueno, recuperar la genealogía femenina es una cosa, la historia de las mujeres científicas me parece muy importante. También hay otra gran área de investigación que tiene que ver con ser crítica y cuestionar y denunciar y pensar qué pasa con las teorías racistas y sexistas de la ciencia, porque, perdón, ha habido muchas investigaciones también muy racistas analizando cráneos, tipologías, sin darse cuenta que, bueno, es increíble que las personas por la cantidad de melatonina que tenemos en la piel tengamos un trato tan diferente, y esto a día de hoy yo quiero denunciar acá la existencia que tenemos en el país de una sociedad súper racista donde existen centros de internamiento para extranjeros, que es una aberración porque personas solamente por no tener documentación al día están retenidas, no detenidas, o sea, sin siquiera derecho. Esto es muy grave. El racismo también se ha expresado en la ciencia y es cosa de pensar en todos los avances científicos terribles que hicieron médicos en Auschwitz y en toda la guerra mundial con población judía, o los avances de la ginecología que han crecido en Estados Unidos analizando en mujeres esclavas afrodescendientes, negras que estaban allí y que sin consentimiento y sin ningún tipo de anestesia llegaban y experimentaban con ellas. Estas cosas son racismo puro y duro y han ocurrido y lamentablemente, según y dónde, siguen ocurriendo. Y por último, y no menos importante, todo el análisis y todas las propuestas de las feministas en epistemología, que es como justamente plantearse cómo conocemos, cuáles son las preguntas y no desconocer que hacer ciencias también la hacen seres humanos, con lo cual hay un sesgo que es imposible de evitar, que es que cada persona se hace las preguntas que se hace por intereses que tiene. Y entonces aquí es donde se puede ver, y lo que yo decía al comienzo, a quienes estamos favoreciendo y a quienes excluimos de nuestras investigaciones. Pero yo creo que sí, esto en la medida que hagamos una ciencia más colaborativa y más de grupo, es sumamente crecedor y enriquecedor para mejorar también las ciencias que hacemos. Bueno, si puedo dar... Bueno, por favor. Bueno, yo personalmente también, digamos, soy muy partidaria de abolir el género en tanto que asignación social diferencial de roles o de espacios o de expectativas de poder diferenciales entre los sexos. Y creo que, bueno, casi todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo en este punto. Ha salido el tema de las epistemologías feministas y el papel de la objetividad en la ciencia, ¿no? Un poco. Y solo apuntar quizá a Karen Barat, por ejemplo, que es de mi campo, es una física cuántica, que apuntaba que las preguntas que la ciencia hace a la realidad, ¿no?, están imbuidas de las inquietudes o los intereses que hay en la sociedad, pero sin olvidar que la realidad responde y que hay este punto, ¿no?, inesperado y este punto de descubrimiento que, digamos, no es objetivo, pero sí es la realidad respondiendo a esa pregunta. Aunque luego cuando elaboramos el discurso de lo que nos ha respondido volvemos a abocar allí. Ha salido la injusticia epistémica, ¿no?, esta cosa de qué personas excluimos de la historia de la ciencia, muchas veces mujeres. Ha salido de forma un poco implícita también la segregación vertical, el hecho de que en las posiciones jerárquicas más altas hay menos mujeres. Podemos hablar un poco de la segregación horizontal, de quién escoge qué carreras y por qué quizá porque hay menos referentes, nos llegan menos chicas y no sabemos cuánta gente LGBTI, no sabemos, pero probablemente también menos gente racializada a las carreras de ciencias. Podemos hablar de esto. Efectivamente, hay muchos estudios que muestran que ya a los 6, 7 años las niñas se sienten, cuando somos niños y niñas, la curiosidad es absolutamente
igualitaria, ¿no? Niños y niñas nos hacemos muchas preguntas y es una etapa de la vida de cualquier mamífero de necesitar explorar para poder conocer el medio. Luego empiezan las clases de ciencias, de MEDI, y entonces al comienzo hay una participación bastante equitativa. Pero algo pasa con la autoconfianza, con la búsqueda, como tú decías, o con la oportunidad de ver referentes, porque ya a los 8 o 9 años las niñas empiezan a sentir que ellas no son capaces, que no son tan listas para estudiar ciencias. Hay estudios que muestran, por ejemplo, en pruebas TIMSS, que son estandarizadas a nivel internacional, que se somete a estas pruebas a niños y niñas y se les pregunta en paralelo cómo creen que les fue. Y los chicos creen que estupendamente y las niñas dicen que no, que estaba muy difícil, que no saben si realmente lo hicieron bien. Y los resultados finalmente son que son bastante equitativos, ¿no? Que las notas son bastante, no hay diferencias entre chicos y chicas en notas, pero sí en la autopercepción de la capacidad de hacerlo. Y esto tiene que ver con los mensajes de género que nos dicen que las mujeres deberíamos cuidar, entonces que las carreras que mejor se nos dan, y por eso es que en ciencias hay más mujeres en biología, que tienen que ver con el área de la salud y medicina y enfermería y todo esto, y cuidados, ¿no? Maestras hay muchísimas, en infantil ni que les digo, y en cambio los chicos son más listos, entonces como son más racionales pueden dedicarse a la ingeniería, a las matemáticas, y también hay otros estudios que yo, bueno, estoy ahora en didáctica de la ciencia, entonces este es un tema que me importa muchísimo. Está el tema del profesorado de ciencias que da más tiempo a las palabras de chicos que de chicas. Y esto se ha medido con cronómetro en mano, se analizan clases y se toma el tiempo en que se les da palabra a las niñas y a los niños, y también el tipo de intervenciones, y se ve que a los chicos y a las chicos se les deja hablar más, interrumpir más, son más agresivos, son más activos. En cambio las chicas son más interrumpidas, les dan menos veces la palabra, y una chica tiene que pensar que lo que va a decir realmente es súper importante para tratar de decirlo en una clase de ciencia. Si no se queda callada, si no piensa que tal vez alguien lo va a decir antes que ella, en realidad no es que no se le ocurra, es que no lo expresa. Esto va generando un clima de clase en que los chicos son los listos para la ciencia y las chicas no. Si nos vamos al trabajo en laboratorio, pasa también algo similar, porque los chicos manipulan mucho, tienen más experiencia de trabajo con equipos, con instrumentos, y entonces se van a hacer toda la parte tecnológica, y las chicas son las buenas secretarias, ¿no? Porque son ordenaditas y toman buenos apuntes, hacen bien los informes. Esto también nos indica que es sumamente importante para la gente que se dedica a la educación científica hacer una gestión no sexista del aula de ciencias, que implica, por ejemplo, roles rotativos, hacer que todo el mundo, chicos y chicas, tengan este tipo de roles, que no sea por características de que son las chicas las que toman buenos apuntes y los chicos que calibran bien un equipo. Y es una manera también de aportar a que haya más chicas en nuestro campo, ¿no? Que yo me acuerdo, yo estudié en una facultad de ciencias en que éramos 4 mujeres y 200 hombres, y no entendía por qué a mis amigas no les gustaba ciencia si era algo tan divertido. Pero claro, reflexionando mucho después me di cuenta que tiene mucho que ver con la familia que tuve y los inputs y los estímulos que me dieron en casa, que eran de desarmar equipos y todo esto, porque mi padre pues hacía eso y yo le acompañaba. Pero este estímulo sería muy importante que todas las chicas lo tuvieran, ¿no? Bueno, no creo que pueda añadir mucho a eso, porque ya, o sea, lo ha dicho muy bien. Pero a mí me ha pasado que soy también profesora de inglés, y hasta hace 3 años, cuando empecé a hacer ciencia en drag, yo ponía ejemplos de frases y los ponía como me salían y no me daba cuenta de lo que hacía. Y desde que hago drag me doy cuenta que los ejemplos salen un poquito desviados. O sea, que los roles de género se veían, y entonces, desde entonces ya cuando voy a dar un ejemplo, primero pienso la frase y a veces la cambio, porque estamos programados como estamos programados, pero ahora estamos en este momento que es, bueno, ya estamos programados, pero podemos darnos cuenta y reflexionar y entonces decidir a lo mejor cambiar lo que hacemos. Abundando en lo que ha comentado, sí, somos fruto en parte de nuestros genes, nuestra biología, pero también somos fruto de
nuestro crecimiento, nuestras experiencias y del entorno que nos rodea. Y eso pues nos condiciona y se hace parte de nosotros. Y con lo cual, pues toda esa parte que es difícil decir qué es parte es interna, qué parte es biológica, qué es parte inherente de la persona, de la parte que no lo es. Lo que está claro que hay mucha gran parte social, mucha más gran parte de aprendizaje que empuja todo a un sentido, ya que las chicas pues tengan que tener unos roles y los chicos tengan que tener otros. Y luego, abundando en este tema, no solo para para expresarlo de una manera muy distinta, que no solo será esto en género, sino que también será en otros tipos de diversidad, pues abundaré, por ejemplo, yo soy una persona autista y como autista, pues lo lógico es que me meta en una carrera de STEM y de hecho hice informática, con lo cual cuadra perfectamente con el estereotipo. Pero luego, cuando en circunstancias vitales me llevaron a hacer a una reflexión personal y decir, bueno, pues ya no voy a hacer lo que la sociedad espera de mí, voy a hacer lo que a mí me apetece y lo que realmente me da la gana. Pues me planteé en el Instituto Nacional de Educación Física a estudiar ciencias de actividad física y de deporte. Y dije, ostras, ¿qué pinta un autista aquí? Los autistas en general pues odian las clases de educación física. Y la reflexión que hago, no necesariamente, pues a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho moverme, lo que me tira para atrás es todo el entorno que hace que para un autista eso sea muy difícil estar ahí, pero no quita el hecho de que eso me pueda gustar perfectamente y quiera hacerlo como cualquier otro. Y ya para acabar, otra dimensión que nos atraviesa a todos y a todas y que está aquí quizá implícitamente, que es la dimensión de clase, ¿no? Un poco, y la precariedad en ciencia, y lo difícil que es hacer ciencia y lo difícil que se está poniendo a acceder a la universidad. No nos digas esto con 2 minutos que quedan, porque esto daría para mucho. Claro, evidentemente hoy día la situación de las universidades atraviesa una precariedad enorme y yo les invito a pensar, por ejemplo, cuántas personas conocen que sean académicos o académicas que sean no europeos. Esta es una pregunta que tiene que hacer pensar sobre lo dificilísimo que es para la gente racializada acceder a estos puestos de trabajo, que además son a profesorado asociado, o sea, no podemos acceder, es muy difícil a plazas fijas, ¿no? A menos que tengamos la nacionalidad, y esto ya implica que tuviste que pasar por un proceso traumático de extranjería, que es bastante engorroso y largo. Hoy día hacer ciencias es, bueno, la gente que trabajamos de asociadas, yo creo que es porque tenemos mucha vocación y porque realmente estamos muy comprometidas con el trabajo que hacemos, y esto pasará a toda la gente que no tiene un cargo fijo, que es la gente que tiene más de 50 años en general. Bueno, algunas afortunadas que hay que saludar, como Sonia, pero son muy pocas que pueden acceder a las plazas que hay ahora, que son además súper competitivas y qué sé yo. Creo que la precariedad es algo que debería preocuparnos mucho, porque hay todo un talento científico que se está desperdigando por el mundo y que no hay los recursos y que deberíamos exigir como miembros de la comunidad universitaria poder mejorar esta situación. Me parece que es de vergüenza, la verdad. Yo, de hecho, en enero, después de 6 años en el laboratorio, terminé mi tesis, estuve 1 año y medio con un contrato en otro proyecto de postdoc y en enero decidí dejarlo porque hay laboratorios que ahora mismo son como el McDonald's de la ciencia y es producir y ya les da igual casi lo que produzcas mientras publiques algo. A mí una vez me pidieron hacer un artículo con 9 muestras de diferentes especies de diferentes sitios de Europa que no podías cogerlo, eran 9 muestras al azar, ¿sabes? Pero quieren publicar y eso, y después del último año que veía que estaba haciendo cosas que no tenían ningún sentido y que además
te estaban presionando porque como hay menos dinero, hay menos gente, entonces quieren que hagas lo que no te toca hacer, dije, me voy a cosas de divulgación científica o de edición de textos científicos que puede ser más creativo, más libre y en general hasta te pagan mejor. Y como última reflexión, desde otra perspectiva a este punto, voy a decir por qué alguien como yo puedo estar fuera del armario diciendo que soy trans, diciendo que soy bisexual, diciendo que soy autista, y por qué puedo ir tranquilamente. Pues porque no me estoy jugando un salario en ello. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero me gustaría hacer una reflexión final, así me salto el límite. Hay un experimento que hacen en Estados Unidos desde hace como 30 o 40 años que es dibujo científico, así en neutro, en inglés es Draw a Scientist, y el 90%, un poco más los niños que las niñas, pero el 90% de los niños y niñas de corta edad, de unos 7 o 8 años, dibujan un científico que es un señor blanco, cis, de mediana edad, obviamente caucásico, y por eso pues, me hace mucha ilusión estar en esta mesa redonda donde bueno, visibilizar que la ciencia es muy diversa a pesar de lo que nos venden y a pesar del discurso generalizado de lo que es un científico. Pero esto es una alegría haber estado en esta mesa redonda y os agradezco la participación. Muchas gracias.